Buenas noches, bienvenidos sean todos a este espacio de los miércoles. En compañía de la licenciada Alianis Torres le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos van a acompañar esta noche y a aquellas personas que lo van a ver en diferido. El día de hoy, Alianis planteó un tema bien importante que son las adaptaciones que debemos hacer para nuestros niños en condición de autismo. También vamos a hablar un poquito acerca de los ajustes pedagógicos que también necesitamos y que son realmente muy importantes para consolidar los procesos académicos y lo más importante, para que nuestro hijo realmente pueda disfrutar de todos y cada uno de estos procesos. Entonces, la noche de hoy vamos a conversar un poco de eso. Yo sé que es un tema que siempre va a generar muchísima preocupación para nosotros. Como mamá he tenido experiencias bien diferentes con respecto a mi experiencia con Matías que con Gabriel. Ya se las voy a contar a continuación, pero bueno, creo que ya Alianis llegó y vamos a darle el ingreso al live. Ya la vamos a tener por acá con nosotros para compartir todo su conocimiento, como siempre. Buenas Hola, buenas noches. noches. Estamos estrenando ¿Cómo lentes. estás? Claro, aquí tú sabes, Qué en lo fácil. nuevo, adaptándonos, Así adaptándonos. es. Hablando de Ya. adaptaciones, aquí adaptándonos. Sí, sí, hay ¿Cómo has que estado? adaptarse a todo. Bien, bien, gracias, Alianis. Muy contenta de, como Qué bueno, siempre, me alegro. estar aquí contigo los miércoles. Este tema me gustó muchísimo, que lo quisieras traer porque eso es algo muy importante y por lo cual los papás sufrimos mucho. Siento que principalmente, bueno, en todas las etapas, pero creo que obviamente en las primeras etapas es donde esta parte es más dura porque apenas nos estamos adaptando al diagnóstico, a irnos documentando, eh, no sabemos a dónde recurrir, cuáles son las opciones. Muchas veces las primeras experiencias no son las mejores, porque por ejemplo, en mi caso, la experiencia que yo tengo con Matías es muy diferente a la que tengo con Gabriel, a nivel pedagógico, por ejemplo, hablando en ese aspecto. Y realmente, pues, yo sé que muchas mamás pasan por eso y es muy duro cuando tú, en vez de encontrar en las instituciones, sin importar cuál sean, un aliado, lo que te consigues es un portazo en la cara. Mira, realmente eso lo hace sentir a uno completamente desconsolado, desolado. Creo que es una de las cosas que hace que la tarea se vuelva más difícil, ni siquiera tanto la condición de tu hijo. Y realmente, pues eso no, lo más importante, no ayuda a nuestros niños con toda su Así es. experiencia. Entonces, de verdad que por eso es tan, pero tan importante que las familias conozcan qué es todo lo que tiene que ver con este tema. Buenas noches, señora Hilda, muchas gracias por estar acá con nosotros. Todo lo que tiene que ver con este tema para que puedan realmente plantearlo en los momentos oportunos, porque si uno no tiene la herramienta o uno la desconoce, siempre puede creer que está solo o que no tiene derecho a hacer exigencias. Y no se trata de andar por ahí Sí, batiendo puertas, pero sí realmente que uno tenga los argumentos, sea asertivo y sepa específicamente qué es lo que necesita solicitar en el caso de nuestro hijo. Entonces, bueno, creo que es bien importante que vayamos primero que nada definiendo, Lianis, y esa parte sí te la dejo a ti. ¿A qué se refiere esa palabra de adaptaciones? bien. Buenas noches para todos. Hola, señora Hilda. Gracias por acompañarnos una vez más. Siempre nuestra fiel seguidora, doña Hilda, aprendiendo de todos nuestros temas y de cada uno de nuestros aportes desinteresados. Bien, estaba tomando nota de algunas de las cosas que tú estabas comentando, ¿no? Y quiero que sepan que las adaptaciones curriculares en los niños con necesidades educativas especiales, con alguna discapacidad, con alguna condición, como muchos lo quieran llamar, son un derecho. No es un capricho de mamá, no es un capricho de un informe psicopedagógico que me están llevando a aulas, pues no, es un derecho de todos los niños con alguna condición o discapacidad. ¿Okay? Bien, ¿cómo las vamos a definir? Súper sencillo, súper sencillo. ¿Qué son las adaptaciones curriculares?
no son más que aquellos ajustes o modificaciones que se le hacen al currículum, ¿ok? Ese currículum es ese libro que utilizamos en las escuelas y que contiene todos esos contenidos por grados o cursos que los niños deben alcanzar en un periodo determinado. A medida que el niño va avanzando, esos contenidos se pueden ir complejizando, ¿ok? Aumenta la complejidad de los contenidos, pero básicamente sigue siendo lo mismo, ¿ok? A medida que avanza, bueno. Entonces son esos ajustes, esas adecuaciones que hacemos a ese currículo con la finalidad de que todos los niños con alguna condición o alguna discapacidad puedan tener acceso a él, poder alcanzar los objetivos o las competencias propuestas, pero adecuado a las habilidades o los recursos personales que cada uno de los niños posee. ¿Ok? Entonces, sí. Entonces esas adaptaciones se dividen en adaptaciones significativas y no significativas. ¿Cuáles vienen siendo las significativas o las llamadas adaptaciones individuales? Entonces son aquellas donde vamos a modificar específicamente los objetivos, los contenidos propios de ese currículo y la metodología de evaluación que nos está exigiendo el currículo según el grado. ¿Cuáles son entonces las adaptaciones no significativas? Todas aquellas que implican el tiempo de implementación de la elaboración de las actividades, el tiempo en la ejecución de los exámenes. También incluye, estuve anotando por acá para que no se me fuera, la cantidad de actividades que asignamos a los niños, lo que siempre decimos, tenemos niños que son un poco más hábiles en ciertas áreas que otros, eso no quiere decir que no sean capaces. Entonces, si Diego elabora 10 sumas o 10 restas en 5 minutos, excelente. Pedro solo en 10 minutos puede elaborar uno, eso es válido. ¿Por qué? Porque entonces debo considerar la calidad de lo que él está haciendo más que la cantidad de lo que él está haciendo. Y es válido. Nuestros niños se agobian con la cantidad de información en la pizarra, con la cantidad de líneas que deben escribir. Ellos se agobian. Entonces, podemos adaptar todos esos recursos para que nuestros niños alcancen el aprendizaje, el objetivo propuesto, los contenidos del grado, pero a su ritmo, en su tiempo y considerando las habilidades propias de cada uno de nuestros niños. También en las adaptaciones no significativas tenemos ese poder jugar con los recursos o con los materiales que presentamos a nuestros niños. Es algo que se presenta mucho en el preescolar ámbar en el caso de los niños que tienen una hipersensibilidad a nivel del tacto, cuando les exigen meter las manitos en pintadedos, utilizar la pega con el dedo y no la toleran. ¿Ok? Muchas veces al momento de hacer la evaluación pueden ser penalizados, pero si yo te adapto para que tú de igual manera utilices la pega con un pincel o con una peguita en barra, todo eso es válido. Estoy haciendo la actividad que me estás pidiendo, que es pegar y rellenar, utilizando un material, pero adaptándolo, todo eso es válido. Él va a alcanzar el objetivo, que es rellenar, pero no con mi dedo, con una peguita en barra, con un pincel. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, de adaptar recursos y materiales. Los instrumentos de evaluación son sumamente necesarios. A veces tenemos niños que tienen dificultad porque aún no han podido desarrollar de manera adecuada las escrituras espontáneas para poder responder una prueba de desarrollo. Bueno, pero yo puedo elaborar una evaluación de selección simple, de asociaciones, emparejamiento, y esto es válido para nuestros niños. Estoy adaptando las evaluaciones también. También es muy importante, Ámbar, las adaptaciones en los espacios físicos. ¿Okay? Y esto incluye lo que es las barreras arquitectónicas que muchas veces encontramos en nuestros niños. No solamente para los niños con TEA, chicos en sillas de ruedas que requieren rampas, puertas más amplias. Entonces, todo esto es necesario para la inclusión exitosa de nuestros niños. Y muchas veces se cierran las puertas porque carecen las instituciones de estas adaptaciones o estas adecuaciones arquitectónicas que le van a facilitar los accesos a ellos. Y también incluimos acá lo que son las adaptaciones también en la comunicación.
¿Ok? En el caso de nuestros niños, ya sabemos que tenemos niños no verbales, entonces se solicita en esos informes psicopedagógicos y en las adaptaciones que se les permita al niño la utilización de material de intercambio de imágenes, sistemas PEX, tableros de comunicación, el apoyo de la tecnología, las computadoras, todo esto es válido y le va a facilitar a nuestros niños el poder comunicarse, mejorar su lenguaje receptivo y expresivo y poder transcribir, que es una de las muchas cosas que les exigen a nuestros niños, pero si ese desarrollo de la motricidad fina no está aún ganada para, ok, trazos, letras, utilización de cuadernos, pero yo puedo transcribir en un documento Word utilizando mi computadora, eso es válido. La utilización de calculadoras también es válido, porque puede que nuestros niños conocen la operación, pero al momento de llevar al plano gráfico se les dificulta entonces realizarla. O te puede hacer la operación mental. Pero si tú me facilitas los recursos tecnológicos y los apoyos, yo puedo resolver de manera independiente lo que tú me estás solicitando. ¿Ok? Sí, Entonces esto es algo para que lo tengamos siempre presente. claro. A lo mejor me adelanté a muchas cosas, ¿no? No, pero Pero está bien, eso es en la importante porque práctica eso es lo que es engloba. lo macro de lo que son las adaptaciones de nuestros niños, en general, para todos los niños con alguna condición o alguna discapacidad. Sí, eso es muy importante porque fíjate que yo leo mucho en los chats. Mi niño tiene 3 años, ¿qué debería ya saber? Ajá, ¿Cómo hago? Porque mi hijo ya tiene 5 y no arranca con la escritura. O no comienza, o todavía no tiene el proceso consolidado de reconocer las letras o nombrarlas. Entonces, bueno, en parte este live tiene mucho que ver con el que hicimos la semana pasada, que ahí lo pueden buscar también en el grupo y en la cuenta de Alianis y en la mía, que hablábamos mucho de esos métodos de aprendizaje sensorial, ¿ok? O sea, lo primero es que el tema de hacer adaptaciones comienza porque ese niño tenga un diagnóstico, yo tenga un informe, muy bien, sí, el primero por parte apoyo. de los especialistas y que después de tener un periodo de observación en aula como docente, eso me permite a mí comenzar a ver cuáles son las habilidades que ese niño para ese momento tiene ganadas, cuáles son las competencias, porque eso me parece que es fundamental y siempre lo hemos conversado, que siempre las capacidades es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar las áreas de oportunidad. Y por supuesto, eso no escapa del proceso curricular, ¿ok? Entonces, en base, por supuesto, a todos esos informes profesionales, de esa observación que se hace en aula, de obviamente la entrevista que hay que hacerle a la madre o a la persona que cuida a ese niño, y en Así esa es. reunión donde debe estar la orientadora escolar y debe estar la docente de aula, lógicamente es donde podemos empezar a plantear, bueno, ¿cuál es el punto de partida de mi hijo? Y lo más importante, que bien lo dijo Alianis, o sea, si bien hay un programa que se debe cumplir en esa sala o en ese grado, lógicamente la idea es ver, bueno, mi hijo dónde está con respecto a ese programa para saber cuál es su punto de partida y cuáles van a ser no solamente las estrategias, sino cuál es el plan a seguir, o sea, hasta dónde lo vamos a llevar. Muy bien, de eso también es de lo que se trata todo este tema de las adaptaciones. ¿Para qué? ¿Por qué se los digo? Para que se quiten esa angustia y esa presión y la necesidad de comparar al niño con los otros alumnos. Les voy a echar un cuentico así rápido. Gabriel es el salón que está. En ese salón, la mayoría son niños especiales y apenas hay 2 o 3 niños que no cuentan con ningún tipo de condición o discapacidad. Entonces, cuando comenzaron las clases presenciales, me da risa porque entonces la profesora se pone a contarme todo lo que hace el niño que no tiene discapacidad. No es por menospreciar todo lo que hace el niño porque el niño va No, excelente, claro, muy buen estudiante. claro. Pero el niño, ¿qué está haciendo? Las competencias propias del grado. No, doña Ámbar, es que ya, creo que se llama Pedrito. Pedrito cuenta hasta el 1000 y puede escribir los números. Ya con él yo voy en multiplicación y la maestra toda así feliz, emocionada, con ese orgullo en el pecho contándome eso. Claro, yo me lo tomo por el lado amable de que ella me está mostrando el excelente trabajo que hace. Pero eso, Claro, hacer ese comentario de repente a otra mamá, que como yo, tiene un hijo en una condición especial, eso le puede tirar la moral al piso. Porque ¿cuándo será que mi hijo va a llegar a ese nivel?
Esas son las exigencias del grado. Y resulta que mi hijo apurado cuenta hasta el 20. Y ahí sí estoy hablando de Gabriel. O sea, Gabriel que pueda reconocer, contar y escribir hasta el número 30. Vamos ahí en el 30. ¿Ok? Y estamos hablando de que Pedrito es un niño que tiene 8 años, porque está en segundo grado. Gabriel tiene 10 y cursa segundo grado. Entonces, fíjense por qué es tan importante desde el punto de los docentes la asertividad con los papás en ese manejo, pero más importante, el hecho de uno como papá, que siempre se los he dicho y personalmente es algo que a mí me ha servido mucho en mi experiencia de mamá, que es el hecho de que yo solamente comparo a Gabriel con Gabriel y a Matías con Matías. Es decir, de donde estamos el día de hoy, yo puedo mirar para atrás y ver toda la evolución que tiene. Muy bien. ¿Y qué es la conclusión a la que yo llego en esa experiencia? Siempre hay avances. A medida que pasa el tiempo hay mayores niveles de comprensión. Muy bien. Lógicamente la experiencia vivida me hace entender mejor la ruta y me hace abordar mejor muchas cosas. Entonces, el tema acá es que si uno está abocado a eso, a que realmente para nuestro hijo esta sea una bonita experiencia, no que mi hijo o sea, sea toda una tragedia para él, toda una frustración diaria, porque son tan altas las expectativas que tiene mi mamá o mi papá o el colegio con respecto a lo que yo tengo que dar, que obviamente quien bajo presión, bajo esos niveles de presión realmente pueda disfrutar lo que está haciendo. Hoy me encontraba una imagen por allí que voy a ver si mañana la publico y tenía que ver como con el proyecto de vida. Entonces, bueno, en la primera se ve una persona así que está casi que obligada haciendo lo que está haciendo para vivir, la otra como que medianamente en el concepto y la tercera va muy feliz, ¿no? Entonces dice pasión. La idea es esa. O sea, desde muy temprana edad, todo proyecto que nosotros comencemos en la vida tiene que estar marcada por la motivación, que sería la palabra que encaja más en esta situación. Pero si yo no motivo a mi hijo a estudiar, si yo no motivo a mi hijo con respecto a todo lo que tiene que hacer, inclusive en las terapias del neurodesarrollo, si yo no genero esa creatividad, no me salgo de la caja para generar esquemas donde le hago entender a mi hijo que esto forma parte de su cotidianidad, muy bien, que no es un castigo ni es porque seas diferente, sino que ese es el proceso mediante el cual vamos aprendiendo, allí vamos a tener buenos resultados. Pero si no está eso de por medio, realmente créanme que con toda la condición o discapacidad que tenga la persona, el tema es que no va a estar motivada, porque no están realmente los recursos, no me siento apoyado, me siento limitado, y obviamente todo eso va a influir en lo que vaya a suceder. Así es. Yo quiero acotar algo, Ámbar, que es sumamente importante. Y es quizás un llamado a la reflexión a muchos papás que vayan a ver esto. Ya tenemos aquí a doña Hilda que tiene un tiempo de experiencia en cuanto al qué hacer después de un diagnóstico. Ya sabemos que un diagnóstico es un punto de partida para entonces conocer cuál es todo ese recorrido que yo voy a comenzar. ¿Okay? Un punto de partida no es una etiqueta. Necesitábamos saber qué está pasando. Está pasando esto, ¿hacia dónde voy? El apoyo a los especialistas, que incluyen psicólogos, porque ya sabemos que somos un todo y que somos integrales. Los especialistas que corresponden a la condición, el apoyo psicopedagógico, sumamente importante para la inclusión de nuestros niños, porque va a ser el soporte y va a ser el apoyo para el docente. Entonces, que yo envíe un informe que diga cuáles son los recursos con los que cuenta mi niño, personales, como lo llamas tú, pues esas habilidades que el niño posee, las potencialidades que el niño posee, y a partir de allí comenzar a desarrollar, conocer a esos papás, conocer las expectativas de los papás, no negar un diagnóstico, no ir a buscar un cupo sin presentar el diagnóstico del niño, porque esto va a ir en contra de el bienestar emocional de nuestros niños. Entonces, primero, ir con la verdad por delante. Segundo, el apoyo con los profesionales. Tercero, brindarle los apoyos a la docente del aula, porque muchas veces ellas justifican y dicen, yo no estudié para esto, yo no tengo las herramientas para. Entonces, el apoyo psicopedagógico le va a permitir a ella aprender la manera de cómo realizar esas adaptaciones en beneficio del niño. Sensibilizar al grupo del aula,
porque entonces el grupo va a notar la diferencia de por qué él hace menos y por qué nosotros hacemos más, o por qué él utiliza eso y nosotros no podemos utilizarlo. Entonces es sumamente importante la sensibilización, que el grupo sepa que dentro de aula tenemos un niño con una condición, que ellos se vuelvan quizás coterapeutas de su propio compañerito. Es lo que buscamos, esa relación, esa interacción con pares. No solamente queremos que nuestros niños estén para que aprendan a escribir, a leer y a sumar, no, que se relacione, que interactúe con niños de su edad. ¿Okay? Pero entonces, para eso es sumamente importante ir siempre ya con todo hacia la escuela, para que la escuela también tenga los recursos de cómo te voy a ayudar. Entonces, en el caso de nuestros niños, que ya sabemos que también requieren unas adaptaciones propias de la condición, ¿y a qué me refiero con las adaptaciones propias de la condición? Ya sabemos que son aprendices visuales, ya sabemos que son chicos que funcionan y se desenvuelven mucho mejor dentro de una rutina, que si te doy los apoyos visuales y hacemos tu horario en aula muy visual, eso te va a ayudar a ti a poderte organizar, a trabajar, a mejorar tus funciones ejecutivas para poder desenvolverte, responder e interactuar con ese contexto. Entonces, nuestros muchachos requieren esos apoyos visuales. Es muy común que suceda en el preescolar, ambas niños de 4 años que aún no leen, tú ves, entras al aula y ves las normas escritas. Nuestros niños en esa edad son muy concretos, tienen un pensamiento concreto, aún no están iniciados en la lectura. Entonces, si yo apoyo esas normas con las imágenes, voy a facilitar la comprensión de todo el grupo y mucho más de mi niño. Siempre le sugiero al preescolar llevar las rutinas muy visuales, como dices tú, etiquetar, ¿okay? Todo el ambiente, todo el espacio, que estructurarlo. Para ellos es importante que sepan dónde voy a hacer trabajo en grupo, dónde voy a construir con mis amigos, dónde voy a desayunar, dónde voy a colocar mi lonchera. Todo eso a él le va a permitir desarrollar esa independencia que nosotros queremos. ¿Okay? Pero si te facilito el acceso, va a ser para ti mucho más amigable el ambiente. ¿Okay? Entonces, tenemos el caso de los niños que son hipersensibles, no solamente a los ruidos, sino al brillo de la luz en la pizarra, al sol que llega directo al vidrio de la ventana. Entonces, considerar todos esos estímulos que pueden afectar el desenvolvimiento y el bienestar de nuestros niños, debemos considerarlos, tomarlos en cuenta, adaptarlos para que esa permanencia de nuestro niño en el aula sea lo más feliz y lo más amena posible. Sí, eso es muy ¿Okay? importante. Pero también entendiendo que tampoco se trata de aislar el niño dentro del aula, porque eso también pasa muchas veces. Vemos que nuestro hijo queda a un rincón, porque yo me llegué a encontrar con esa realidad muchas veces y adicional a eso, que muchas veces por Suele desconocimiento suceder. eso sucede. Entonces el niño en un rincón. No, Eso sucede. porque allá, porque para que él se sienta Sucede. más. No, no, no se trata de eso, porque realmente, primero se trata de que, como tú dices, ¿no? Que a los otros niños se les enseñe el por qué este compañerito tiene unas necesidades diferentes dentro del aula, por una parte. Por otra parte, bueno, ver de qué manera nos replanteamos todo ese salón de clases para generar esa integración que nos sirva a todos los miembros. Eso es muy importante. Así es. Aparte de eso, bueno, como tú dices, ¿no? La parte de la información y la comunicación, que obviamente cuente con todos los apoyos necesarios. Y nuevamente, el por qué es tan importante, porque más allá de que un niño tenga condición o no, que lo hablamos la semana pasada, tomar en cuenta cuáles son sus canales de aprendizaje, porque Así lógicamente es. plantear todas esas estrategias en el aula sí va a permitir que el aprendizaje llegue a todos y más cuando tomamos en cuenta las habilidades y los gustos que tienen. Si sabemos que un niño de repente aprende más a través de las canciones, esa es una estrategia que debemos utilizar, o la estrategia de los juegos, o que lo que estamos hablando, que muchas veces menos es más. Cuando adaptamos de repente a trabajar un mismo contenido de diferentes maneras para que de esa forma se consolide el proceso, que eso también es clave. Entonces, todas esas son las cositas que van permitiendo todos esos ajustes. Y nuevamente, como les digo, o sea, el tema, porque bueno, eso Aleni lo sabe mejor que yo y sabrá cuál es la terminología para eso,
que es que el aprendizaje no es un proceso que se queda como en el aire. A qué me quiero referir? Si, por ejemplo, el ejemplo que yo con el que comenzamos de Gabriel con los números. Si Gabriel este año solamente llegó hasta el número 30, allí consolidó ese proceso, pues cuando llegue el tercer grado, a partir del 30, comenzará ese desarrollo en cuanto al proceso de los números y lo que estamos haciendo a nivel de matemática. O sea, el tema es que quedas acá y continuamos. Lo que no pueden quedar son abismos, ¿ya? De que veníamos trabajando algo y entonces de repente, eh, evidentemente, se plantea un contenido que nuestro hijo nada tiene que ver. Aquí hay una pregunta de Rebeca que dice, ¿la terapeuta sombra es de gran apoyo en el contexto escolar para algunos niños? Sí, claro, porque hay niños que requieren apoyos totales en una primera etapa. Por ejemplo, esa fue mi experiencia con Gabriel. Eh, pero la experiencia no fue muy grata en el sentido de que eso fue una imposición que me hizo a mí el colegio de decirme un día, si él no trae acompañante, no puede estudiar aquí. Muy bien, con Matías la experiencia ha sido muy diferente porque Matías eh, a nivel académico, él siempre ha brindado pues un rendimiento muy alto y él no lo ha necesitado. Muy bien, pero cuando llegó Gabriel, yo me encontré con esa barrera. Entonces, ¿qué sucedió? Que bueno, tuve que retirarlo de ese colegio porque además, bueno, ya en Venezuela comenzaban muchos problemas con los temas de la migración, no era fácil conseguir a alguien para eso, etcétera, etcétera. Pero el tema es que uno no debe aceptar que simplemente eso sea el ultimátum por parte del colegio porque a él le permitieron matricularlo. Yo jamás escondí que él tenía ese diagnóstico porque todo el mundo sabía que Matías tenía autismo y que su hermanito que iba a ingresar en ese colegio también tenía autismo. ¿Ya? O sea, eso no fue una sorpresa de último minuto. Muy bien. Silvia dice acá, mucho depende de la disposición que tenga el colegio para nuestros niños. Por eso es tan importante, así como un buen matrimonio, cuando uno se va a casar, preguntar en detalle realmente qué es a lo que se compromete el colegio. ¿Cuál es el interés que el colegio tenga con respecto a esto? Porque la idea tampoco no es generar una imposición y una batalla campal donde toda la atención y la energía se vaya allí, porque tenemos que hacer entender al colegio que él debe. Si yo llego a un colegio y veo que el colegio no reúne las condiciones que yo necesito para mi niño, pues tengo que buscar una mejor opción, que de hecho fue lo que a mí me tocó hacer en ese momento. Entonces tenemos que estar abiertos a ese proceso y si tenemos que tocar 10, 15, 20 colegios, pues tocará. Muy bien. O si nos toca que de repente nos dimos cuenta que estamos empezando y no encontramos realmente cuál es el colegio más apropiado y tenemos que decir que ese año haya pues un proceso de estimulación en casa, de una escolarización en casa, pues también eso es una opción. Eso también puede ser una opción en un momento determinado. Pero como vuelvo y les repito, o sea, la idea es que si bien nuestro hijo lógico tiene que enfrentarse a una serie de estímulos, tiene que adaptarse a eso, que eso forma parte del proceso, sí, pero no puede ser algo forzado y lo más importante de todo, que yo veo muchas veces la presión de los papás porque sienten de que si el hijo logra consolidar esos procesos académicos, mi hijo va a estar bien. O sea, es como un tema de que lo van a curar, ¿ya? O sea, o que eso que es tan duro con respecto a las expectativas de qué va a ser de la vida de mi hijo, si mi hijo logra consolidar procesos académicos y logra adaptarse a las aulas de clase, entonces mi hijo está bien. Y no se trata de eso. Yo creo que a nivel personal, yo siempre lo he dicho y lo vivo así cada día con mis hijos, yo estoy formando aquí gente para la vida. O sea, quiero que mis hijos realmente se sientan Así es. a gusto consigo mismo, primero que nada, Que sean que se acepten felices. tal y como es, como son, que se den cuenta de las potencialidades que tienen y todo lo que vamos descubriendo en el proceso. Matías, cuando tenía 4 años, que tenía un autismo muy típico, digámoslo así, no hacía contacto visual, no hablaba, se quedaba anclado en el aire, unas explosiones emocionales súper fuertes, bueno, realmente era bastante complejo su proceso en un primer momento. Al niño que es ahorita sus casi 12 años, yo jamás me hubiese, o sea, si alguien a esa edad me lo hubiese dicho, yo jamás me lo hubiese imaginado, porque yo hasta me llegué a cuestionar en un primer momento si Matías iba a tener la posibilidad de tener un proceso académico. Y hoy en día la realidad es otra. Pero ¿qué pasa? Que yo me desligué de ponerme a irme a viajar al futuro, de que si va a poder o no va a poder. Simplemente me dediqué a diseñar la mejor estrategia de apoyos, no solamente para el colegio,
sino también en el hogar. Muy bien, son esas dos cosas en conjunto. Rebeca nos dice acá, aquí en Ciudad de México es el contrario. No quieren aceptar las terapeutas sombras en las escuelas públicas. Normalmente siempre es escuela privada la que proporciona la oportunidad. Sí, eso puede suceder y eso pasa en muchos países, o para Sí, que, por ejemplo, una de Colombia hecho, que... Ujú, acá en Venezuela, las escuelas públicas no está permitido el acompañamiento. No hay tutores porque claro, queremos que hablar de inclusión y como capitán del barco, el docente del aula, debe hacer las adecuaciones y debe hacer las adaptaciones para los niños. Es el deber ser. ¿Por qué? Porque una condición o una discapacidad no es una limitante para que las personas tengan acceso a la educación, que es un derecho universal. ¿Okay? Que todo esto viene y es parte de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, una discapacidad no es una limitante para el acceso a la educación en ningún nivel, ¿ok? En ningún nivel, claro. preescolar, básica, universitario, en ningún nivel, ¿ok? Ujú, Pero tú dijiste algo muy importante y es lo que yo muchas veces digo, no todas las escuelas son para todos los niños. ¿Ok? Cuando yo voy a hacer un proceso de inclusión, yo considero la mejor escuela. ¿Ok? ¿Cuál es esa mejor escuela? La que tenga un número determinado de alumnos por aulas, la que reúne las condiciones en el espacio físico para nuestro niño, aquella que esté dispuesta a darle cabida a este chico o a esta familia, porque no es el niño, es la familia, es un todo. Entonces, como bien lo dijiste tú, si tengo que tocar 10 puertas, toco 10 puertas y una se va a abrir. ¿Por qué? Porque yo me pongo en el lugar de esa personita con TEA, ujú, que ni siquiera le entiende lo que está pasando en él, pero tiene que enfrentarse a situaciones emocionales, a gestos, a expresiones, a tono de voz, que lo van a hacer sentir un adicional más a lo que ya él no comprende. exacto. Entonces, siempre hay una escuela apta para. Por eso es sumamente importante el acompañamiento de los profesionales, porque nosotros Sí, consideramos, evaluamos y recomendamos qué es lo mejor para los niños en cuanto a la selección de las escuelas. ¿Okay? Hay escuelas privadas que te exigen el docente sombra o el tutor, pero te lo exige el docente o el director, pero cuando vas a revisar ese manual de convivencia, no aparece ningún reglamento que te diga que debes cumplirlo. Por exacto. eso también es importante que los papás se empoderen y conozcan la ley, que conozcan que hay ley para las personas con discapacidad, que los apoyan, ¿okay? Y le hacen y los ayudan a hacer valer sus derechos. No es que a nosotros se nos está ocurriendo aquí decirlo, es que eso es ley. Y cada Exacto. país, partiendo de todos esos acuerdos internacionales, tiene una ley para personas con discapacidad, Claro. que Y hay van otra cosa, desde ujú, que tienen deberes, que hay derechos y que también hay amonestaciones para las instituciones que incumplan con estos derechos de las personas con discapacidad. No se trata de caer en guerra, pero sí se trata de hacer valer tu derecho, de despertar conciencia, de sensibilizar, de educar a las personas. Porque me rechazaste a mi hijo, bien, perfecto. Yo te demuestro que sé cuáles son mis derechos y los de mi hijo. Y luego te digo, me voy porque esta no es la escuela que va a hacer feliz a mi hijo. Pero exacto. hago de tu conocimiento que yo sé Ujú, cuáles son mis derechos y los de mi niño. claro. Entonces No, no y nos que podemos quedar callados, tenemos que, claro, sí, actuar. O sea, no quedarnos en una actitud pasiva, porque así a la final así yo es, decida que este no es el lugar así apropiado es, para mi hijo, pues tengo que darlo a conocer. Y que hay otros instrumentos. Por ejemplo, si nosotros estamos apoyados en un informe profesional, otra pauta importante que se hace es la visita a la escuela. O sea, cuando de repente ese psicólogo conductual o el terapeuta ocupacional o el fonoaudiólogo viene, acompaña al niño en la mañana, y eso no es para evaluar el desempeño de la docente, no, porque se entiende que la docente se formó en su así es. área,
Sencillamente que la docente lo que necesita es de ciertas estrategias que le permitan a ella alcanzar esa interacción y esa comunicación y ese nivel de comprensión y aquellos elementos para poder brindarle el estudio a ese alumno. De eso es lo que se trata aquí. Que se escucha bajito, Ámbar. Sí. Estás escribiendo Entonces, que se escucha bajito. Sí, ya ve aquí. Entonces, realmente, en ese sentido, cuando realmente nos apoyamos a que los profesionales vayan al aula, hagan esa observación, le permite hacer una serie de sugerencias muy importantes a esas docentes. Muy bien, de que bueno, en función de lo que yo vi en la mañana, yo te sugiero que lo más recomendable es trabajar en bloques de tanto tiempo, que debes utilizar todo esto que estamos hablando, todo lo que son los ajustes visuales, etiquetar, tiene que haber una rutina específica. Claro, porque evidentemente los colegios, y sobre todo en la etapa de preescolar y los primeros grados, tiene una estructura, porque de eso forma parte también el proceso, ¿no? Hay ciertas rutinas que se cumplen todos los días, pero dentro de esas mismas rutinas deben instaurarse unas nuevas rutinas y unas nuevas estrategias para que esta persona realmente se rompa ese proceso de las barreras para la participación, porque las barreras no solamente son a nivel, como tú decías, arquitectónico, ¿no? Que de repente si hay una persona en silla de ruedas, tiene que existir una rampa, porque si no hay rampas, ¿cómo esa persona puede realmente compartir los espacios? Pero esa es solamente una. O sea, las barreras para la participación es que tenemos que tomar en cuenta las capacidades y habilidades de todos, inclusive los elementos que tienen que ver con lo que yo les decía, la motivación, el liderazgo, estos niños que realmente destacan, estos niños que son muy sociables y que pueden ser ese que le puede brindar ese acompañamiento, inclusive a este niño dentro del salón. Entonces, fíjense cuántas cosas son las que hay que aquí como generar en ese plan, que no solamente se trata de ajustes pedagógicos de contenido, sino realmente de toda la estructura e inclusive hasta del tiempo. Fíjate que yo tengo una paciente que ese niño está en lo que llamamos nosotros sala de 5, que eso que le dicen preparatorio. Y entonces, bueno, el niño estudia en la jornada de la tarde porque nos dimos cuenta que era la jornada en la que él rendía más, no que rendía más, que realmente se siente motivado, cómodo y que tiene la mejor disposición para ir al colegio. De eso es el tema. Claro. Pero la jornada, claro, pues nos estamos reintegrando a la presencialidad. Obviamente eso es un proceso bien importante, volvernos a readaptar a un nuevo sistema, muy bien, o sea, desacostumbrarnos de uno para adaptarnos al otro, y nos dimos cuenta que cuando llegaba exactamente la hora 4 de la clase, para comenzar de 4 a la hora 4 a la hora 5, el niño pierde completamente el interés, se vuelve irritable, deja de seguir órdenes e instrucciones. ¿Qué será lo que le está pasando? Que está agotado, sencillamente está agotado. El niño funciona muy bien las primeras 4 horas de clase, pero ya a la quinta no la tolera. Y nos damos cuenta porque viene pasando de hace 2 meses. Entonces, ¿cuál fue la sugerencia? Permitir que la mamá retire al niño en esa hora. Que todas las tareas, actividades que se hagan, porque no se está pidiendo que el niño quede eximido de responsabilidades académicas, no, ese no era el punto, pero que sí le permitamos al niño que en su ambiente, en su casa, haga esas actividades y las presente. Muy bien, eso es un ajuste. Eso le permite a la maestra trabajar bien, diseñar su cronograma de trabajo con todo el salón, incluyéndolo a él, pero ya sabe que a partir de esa hora, pues él se retira, ella puede seguir trabajando su quinta hora con los alumnos de manera pues bien acoplada, porque realmente pues el niño empieza a presentar unas crisis nerviosas muy fuertes. Entonces, no es justo ni con el niño, no es justo con los otros alumnos, no es justo con la docente. Muy bien, entonces también de eso se refiere un poco los apoyos, de que tenemos que aprender a ceder, porque esa actitud de que, no, es que él tiene que aprender, es que él se tiene que acostumbrar. No, así no funciona. Yo no estoy diciendo que no, y yo soy la todo primera. Eso es progresivo. No es que no se trata de que él no va a cumplir la jornada durante todo el año escolar, es un inicio. Y progresivamente vamos a ir extendiendo. Si el niño tolera de 7 de la mañana solamente hasta las 10, bueno, vamos a llegar a ese acuerdo de que se va a retirar a las 10, va a cumplir en el hogar lo que le falta y debe cumplir sus responsabilidades. Pero luego yo voy a ir extendiendo ese tiempo, las 10:05, las 10:10, y así hasta que yo logre o logremos llevarlos a la jornada completa. Algo que es importante también, nuestros niños se agobian, pero más que todo esa parte también sensorial, ¿no? Los estímulos, entonces brindarle tiempos de respiro entre actividad y actividad,
es bueno para ellos, permitirles caminar 5 minutos fuera, regresar al aula. Todo eso va a depender también de cada uno de los niños, pero que Claro. podemos jugar también con eso, con los reforzadores, ¿okay? Con aquellas cosas que a ellos también les gusta y que nos va a permitir también extender los tiempos en aula. Y que, Me como acordaste bien de lo Matías. dijiste, Ujú. Ya, coméntame, perdón, ya te comento la anécdota. dale, y como bien dijiste tú, el aprendizaje es una motivación, pero yo debo generar en los niños esa atención, yo debo generar en el niño las ganas de querer aprender. No puedo ser un docente apático, no puedo ser un docente desatendido, ni que no importa que entró en crisis, no importa que se cansó, que se quede ahí hasta que lo vengan a buscar, porque tampoco es la idea. ¿Okay? Retomando un poquito cuando hablabas tú de las visitas a las escuelas, en lo personal, yo cuando hago la inclusión del niño, el primer día que el niño está, yo voy con mi carpeta, yo me siento a entrevista con el docente porque estoy trabajando con un ser humano. O sea, esa carpeta es la vida de ese niño. Entonces, compartir contigo ese niño implica que yo te dé todo lo que tengo de él, que te facilite todos los recursos que tú vas a necesitar para poder guiar al niño dentro de aula. Les brindo las charlas, les doy la formación al respecto en cuanto a todo lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, desde que es autismo hasta las estrategias. ¿Ok? Las enseñamos a adaptar. Te doy para que imprimas los apoyos visuales, te doy la práctica. A los 3 meses yo vuelvo, pero ¿cómo vuelvo? Cuando yo llego le digo a la docente, siga tu rutina normal, yo no estoy aquí. Yo voy a observar la interacción del niño con el grupo, los recursos y las estrategias, cómo lo estás utilizando, y si algo está fallando, hacemos una corrección. ¿En base a qué? A esas fallas, pero que vayan en beneficio de nuestro niño. Otra Sí, eso es muy cosa, como dijimos importante. también, el apoyo de los amiguitos. No sé si recuerdas una vez que comentamos de un caso que tenía un niño que no estaba muy inmaduro todavía el desarrollo de la escritura, pero era muy hábil con los dibujos. Entonces, cuando había un tema que debían elaborar un dibujo, él negociaba con su amigo y le decía, yo te hago tu dibujo, pero tú me escribes el diario de las tareas. Está bien. Entonces, ellos aprendieron a negociar, aprendieron a brindarse apoyos. ¿Y por qué? Porque su amiguito conocía la condición de pero también conocía los recursos personales con los que él contaba, las habilidades con las que Las contaba el niño. potencialidades. Y todo eso es válido dentro del aula. Otra experiencia que me gustó mucho hace muchos años atrás, no te voy a decir cuántos, solo que hoy en día ese chico que fue diagnosticado grado 2 en su infancia, hoy en día es un profesional de la comunicación social y que trabaja en una empresa. ¿Ok? Ese chico era apasionado por las fechas, por la historia. Y trabajando en aula, estaban leyendo el tema del puente sobre el lago, la historia del puente. Pero había un error en la fecha. Y él le discutió a la maestra y le dijo que ese libro estaba errado. La docente decía, no, quédate tranquilo, vamos a continuar sin revisar, pero luego con la insistencia, la docente viene y le dice, está bien, te voy a dar de tarea que tú investigues y mañana nos traigan la respuesta, si es la que está en el libro, pues la que tú dices. Y efectivamente el chico al otro día llega con la respuesta y era la que él decía. Hábil, la docente le dijo a todos los alumnos que abrieran el libro en la página tal y ella misma fue tachando la fecha y les dijo que su compañero había investigado y él tenía la razón y que todos íbamos a corregir el texto. Entonces, fíjate la importancia también de la figura docente en este caso, porque si es otra, dice, no, eso está así, eso está bien, eso no está errado, y cae en una discusión, quizás el chico no va a querer ir porque va a decir ya tú sabes cómo son ellos, que la docente no sabe, que estaba enseñando mal, pero fíjate la habilidad de ella y cómo le funcionó esta estrategia para involucrar a todo el grupo, para que todo el grupo entendiera a su compañero y él siguiera motivado por aprender y permanecer dentro del aula y asistir a sus Sí, clases.
Eso le Entonces, aplicó mucho de inteligencia emocional, fue lo que la maestra dice realmente en así ese es. proceso. Me parece muy, muy importante porque sí, de Ujú. repente yo entiendo que, Empatía, bueno, con ellos a así veces, es. sobre todo por el tema de la perseveración del pensamiento, entonces la maestra se puede Así incomodar, es. se puede sentir que la están Me retando, cuido. que la actitud es desafiante Ujú. y no ver realmente el punto de qué es lo que está pasando allí. Lo que te iba a comentar con Matías es que cuando Matías Así comenzó es. su escolarización, que tenía 3 añitos apenas, yo llegaba al colegio y todo el mundo conocía a Matías. Entonces yo, pero que se llamaba la atención. Entonces, no, lo que pasa es que él no toleraba estar en el salón y la auxiliar de aula, muy inteligentemente, lo que hacía era que cada vez que tenía que hacer cualquier cosa fuera del salón, ella se lo llevaba. Por supuesto, ya lo conocían en la dirección, en los salones, en todas partes Claro, conocían a Matías. Pero eso, buenas noches, Beatriz, es muy importante porque eso eran momentos que le permitían a él regularse, permitían que cada vez que él volviera al claro. aula, obviamente él venía con un mejor talante. Muy bien. Claro, Matías claro. desarrolló desde muy temprano un interés por el ajedrez y aunque no hablaba, eso fue un día muy, para ellos muy impactante, vino el profesor de ajedrez, creo que ya estaba terminando el curso, el año, y entonces empieza a pasar los niños diciéndole que, bueno, qué pieza iban a mover. Entonces el tema era que a los niños les decía que dijeran el nombre de la pieza. Pues sorpresa, sorpresa, que Matías se le pidió, se le decía era que moviera la pieza, no que dijera el nombre, y Matías fue capaz de armar todo el ajedrez completo. Entonces, eso les hizo entender a ellos, o sea, darse cuenta de por qué era tan importante para Matías la parte visual, la capacidad que tenía en eso, y Ujú. que esa era una estrategia porque era un tablero como hecho en tela que estaba siempre colgado en una pared. Y muchas veces cuando Matías estaba un poco saturado, ese era un espacio al que Matías recurría. La maestra entendió que era un espacio donde podía empezar a enseñar números, colores, lateralidad, o sea, aprovechó esa estrategia al máximo porque se dio cuenta que a través de ella, de todos los elementos que implicaba, podía ayudar a Matías a los diferentes procesos de aprendizaje. ¿Ven? Eso es tener la creatividad y aprovechar un recurso al máximo. Esas terapias que yo casi todos los días les publico allí, esos circuitos, fíjense que son circuitos que no son solamente la parte física, son circuitos donde aprovechamos una serie de elementos dentro de la terapia para trabajar a nivel global todas las áreas. Entonces, de eso también es de lo que se trata un poco este tema de los ajustes, que no solamente debe ser un tema de aula, sino un tema o lógicamente pues también de la cotidianidad de nuestro hijo, porque debe haber como una Así es. réplica, o sea, lo que pasa en el hogar en la jornada, si por ejemplo, mi hijo estudia en la mañana en el colegio, lo que pasa en la mañana en el colegio, eso se debe replicar durante todas las horas que esté en la casa, que asista a las terapias, que vaya a las actividades complementarias que tiene. Todos debemos hablar el mismo idioma y todos debemos trabajar en función de la misma meta. Muy bien, porque ese proceso de congruencia es generar todos los ajustes en las diferentes áreas que mi hijo se desenvuelve para que realmente allí nos mantengamos motivados, allí sí se puedan ver los avances. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Ya nos quedan como 10 minutos. Quería entonces así, de manera rapidita, darle algunas estrategias para trabajar en aula con nuestros niños. Vamos a hablar desde edades tempranas, preescolar, primera infancia, como quieran llamarla. Es característico de nuestros niños, o es parte, perdón, de la condición de nuestros niños, algunos rechazar el creyón, cuando ven la cantidad de hojas que hay que elaborar, rechazarlas, o niños que son muy compulsivos y no paran de hacer las actividades, y esto también complica un poco el trabajo en aula, entonces es utilizar, uno, marcadores de hojas, hasta dónde vamos a trabajar, utilizar marcadores fosforescentes para resaltar consignas o, como hago siempre, utilizar dibujos o pictogramas que le indiquen la elaboración de la actividad. Si estoy con un niño en salita de 3, salita de 4, aún no lee y la consigna dice colorea, pero no tengo un apoyo gráfico, un apoyo o un pictograma que me indique qué es lo que yo voy a hacer con esa tarea, obviamente, si no estoy al lado del niño, no la va a ejecutar. Pero como lo que queremos también es la independencia, la autonomía, si yo te muestro arriba en la consigna un creyón, ya tú sabes que la actividad es
colorear. Si es pintar, hago un dibujito de un pincel con un potecito de pintura. Algo muy mínimo. No es necesario ser un experto dibujante. No, y más cuando hoy en día tenemos estas páginas que nos sirven para eso. Súper fáciles. Indicarles a los niños los inicios de los trazos, ¿ok? Y algo que se me iba a escapar, que tú decías, el niño no puede adquirir un aprendizaje si no hay algo previo de, o esa secuencia en el desarrollo de ese aprendizaje. Antes de recortar, el niño debe rasgar. Antes de hacer la A, el niño debe trazar líneas. ¿Ok? Entonces, no olvidar las secuencias del desarrollo evolutivo de nuestros niños y de esos aprendizajes significativos. Si esto es desconocido para mí, ¿cómo yo voy a darle continuidad a lo que tú me estás pidiendo? ¿Ok? Eso es muy En cierto. el caso de los libros y las lecturas, no generalicemos, no homogenicemos todos los métodos para los niños. Algunos niños y la mayoría de nuestros niños aprenden la lectura global. Otros pueden aprender silábicos. Una vez global lo pasamos a silábico. Todo depende de cada uno de los niños. Entonces, llenamos esa hoja de repite, repasa. Algo no está funcionando, entonces, si cambiamos el método, nos va a ir mucho mejor. Si vemos que nuestro niño se agobia con ese cuaderno gordo de actividades, pero ese cuaderno gordo está anillado, yo puedo sacar las hojas e ir trabajando de una en una, para que el niño vaya ejecutando las actividades. Si tengo una mesa con 10 niños y yo observo que él se perturba con el ruido, con el movimiento, yo puedo buscar otra mesa donde coloque 3 niños, incluyéndolo a él. Menos cantidad de niños, menos ruido, menos movilidad en la mesa y puedo atender esos 3 niños 5 minutos de manera individualizada sin tener que sentarme, simplemente guiando y observando. ¿Okay? Entonces son tips pequeñitos que a lo mejor no los hemos pensado porque pensamos en lo general, el trabajo que me va a ocasionar, el trabajo que me va a generar, todos con el mismo cuaderno, todos con los mismos crayones, pero son detallitos pequeñitos que si los aplicamos, todo va a fluir dentro de Aula. ¿Ok? Sí. A ver, Aquí, bueno, las normas en dibujo. Dime. sí, que aquí Rebeca Cierto nos en hace una casa pregunta debe que dice que reforzar. cómo haces eso en casa, cómo le das esa continuidad. Todo lo que acaba de decir Aliani, eso son las pautas, que es muy importante, que exactamente igual nosotros en casa tenemos que replicar el tema de los apoyos visuales. Debe haber esa agenda visual, esa agenda Así es eso que es. llamamos rutina, cronogramas, hecho a través de los pictogramas, pueden buscarlos en la página de Arasac. Pueden escribir específicamente de qué quieren el Exacto. pictograma, allí les va a aparecer. El tema de las historias Y sí, sociales hay son de muy todo. útiles, que era lo que yo hacía en los primeros años de ellos. Todas las cosas en la casa estaban rotuladas con historias sociales. La mesa tenía la historia social de muñequito que se sienta, que está esperando que va a comer, que come, y así todos y cada uno de los espacios de la casa. Exactamente igual como cuando, por ejemplo, uno llega a un terminal o un aeropuerto. Todas las áreas, ¿qué es lo que tienen? Apoyos visuales. Apoyos visuales para que la gente sepa dónde Todos, están la las áreas, carretera, dónde todo vas a por ir a donde tú vas. información, dónde están las Ah, partes comerciales, dónde está la parte de la comida. Bueno, exactamente esa misma guía es la que necesita nuestro hijo en el hogar. Que generemos unos horarios así es. que cuando vamos a trabajar, lo que está diciendo Leanis, primero estar muy claros en qué etapa se encuentra, porque yo no puedo ponerte a tratar de que hagas letras cuando tú ni siquiera logras hacer grafomotricidad. Muy bien. Que yo no puedo forzarte al tema de escribir cuando tú no tienes ni siquiera desarrollado una pinza. Tengo que ver cuáles son todas las cosas que yo tengo que hacer para desarrollar ese abordaje de lápiz. Que muchas veces pasan cosas interesantes. A mí me pasó con Gabriel. Gabriel no agarra el lápiz por nada del mundo ni porque eso dependiera de su vida. Pero con un pintadedos, él hacía por completo todos los trazos que uno le solicitaba hacer. Entonces, fíjense cómo uno a Claro. veces se encasilla de que, no, pero es que él tiene que saber agarrar el lápiz, pero es que él ya tiene que escribir. No es su momento. Madurativamente, algo está sucediendo en esas etapas previas y ahí las invito a que vayan al live que hicimos de la pirámide del desarrollo. Hay cosas que previas que yo no me las puedo saltar. El niño todavía está inmaduro en esa etapa, pero cognitivamente él nos está mostrando que tiene el nivel de comprensión para iniciar esos procesos.
tenemos que hacer el ajuste. El ajuste es que no usamos el lápiz, usamos la mano. Entonces, de eso también se tratan los ajustes, ¿ya? Porque mientras más forzamos al niño en algo que madurativamente él no ha consolidado, eso se llama generar aversión al estímulo. Te estreso tanto que cada vez que te presento el estímulo es un estímulo negativo. No, es que él se pone a llorar, es que él no quiere trabajar. Claro, no quiere, él no es que él no quiera trabajar, no es que él no quiera atender. Lo que no está dispuesto es a la forma en la que nosotros le estamos presentando en la actividad. Eso es lo que siempre nos tenemos que preguntar. Si siempre está resistente con el tema, ¿qué estaré haciendo yo? ¿Seré que todos los días presento el estímulo de la misma manera? ¿Qué otras formas puedo hacerlo? Esa debe ser la pregunta siempre. ¿De qué otra manera yo puedo presentar esto? Entonces, cuando cambiamos la ruta... Claro, porque no puedo perder el objetivo. ¿Okay? No puedo perder el objetivo, pero puedo variar los recursos, los materiales y las actividades que me lleven al alcance del objetivo. ¿Okay? Si el objetivo es que el niño aprenda o reconozca las vocales, no me voy a enfocar o a centrar todos los días a que haga caligrafía de las vocales. No, señores. Trabajamos con estrategias multisensoriales, lo que tú acabas de decir, trazo con el dedo lleno de pintura, utilizamos una caja de arena, escribimos en la barriguita, dibujamos en el aire, utilizamos plastilinas, utilizamos piedritas, utilizamos muchos materiales para lograr un objetivo. ¿Ok? Porque el niño se agobia y se aburre también de lo mismo. ¿Okay? O puede que sea ya algo tan mecánico, que no hay una discriminación ni un reconocimiento, simplemente una ejecución mecánica de lo que tú le estás indicando a diario. Es el típico niño que aprende la lectura mecánicamente, memoriza y está por la lectura, no sé, de la R, pero si tú cambias el libro, no va a lograr leer porque él viene memorizando todo lo que está en el libro, pero no está comprendiendo nada de lo que está leyendo. Por eso es que hay que variar los materiales. Estar segura y conocer a través de una evaluación en qué recursos o en qué punto de partida está nuestro niño. Y eso que tú dijiste al principio siempre me ha llamado la atención y me cohíbo mucho de responder en el Facebook más que todo, porque tengo un niño de 5 años y aún no lee. ¿Qué puedo hacer? Tengo un niño de tantos, ¿qué puedo hacer? O sea, no te puedo dar una receta porque tengo que partir de una evaluación individualizada y saber cómo están esas habilidades previas a la lectura, a la escritura, para entonces ver qué puede estar pasando y qué podemos hacer. No puedo hablar de una manera generalizada para todos. Niño, me parece irresponsable, no sé, de mi parte. Y nunca respondo, siempre leo y lo dejo así. ¿Okay? Así es, perdón, que es que mi papá viene llegando y Matías le va a abrir. Ok. Si la agenda visual ayuda bastante, experiencias para desarrollar habilidades sociales, así es cambiar estrategias de cada día. Bueno, baja y le abre. Sí, o sea, realmente de eso es que se trata. O sea, cada día ir promoviendo nuevas situaciones y planteando cosas nuevas. Fíjense que yo siempre les he dicho, cuando yo veo que mis hijos logran dar un pasito adicional, enseguida comienzo a ver qué más se plantea a ese nivel. Muy bien. Entonces, se trata de eso y que muchas veces, volvemos al tema, no siempre todo tenemos que plantearlo en función de lo que son los aprendizajes educativos. Hay muchas cosas dentro de la casa. Por eso es que a mí me gusta tanto que los niños de tan temprana edad se incorporen a las actividades domésticas. O sea, porque eso forma parte del proceso de inclusión. Cuando tú también tienes aquí voz y voto para tomar decisiones, para hacer cosas, tienes obligaciones, tienes responsabilidades que cumplir, eso te lleva dentro del proceso de la inclusión y a través de todos esos procesos se desarrollan funciones ejecutivas, que es un elemento muy importante para los seres humanos, que es el tema del orden, la planificación y la ejecución. Y a través de esas competencias también estamos trabajando el proceso de interacción social. Entonces, si eso es un proceso que se da naturalmente dentro del seno del hogar, no como que, 4 de la tarde, llegó la hora de pintar, Juanito. 6 de la tarde, llegó la hora de recortar. Nunca he estado de acuerdo con eso. O sea, yo quiero que, es lo que les digo, es formar gente para la vida. O sea, cuando realmente en función de todas y cada una de las cosas que hacemos cotidianamente, se van dando esos procesos. Antes de empezar este live, yo le dije a Matías
que mi papá iba a llegar, ¿ok? Como tenemos un problema con el intercomunicador, podía pasar dos cosas, que él le diera y abriera o le tocara, gracias mi amor, o le tocara bajar. El proceso de anticipar, el proceso de dar esa instrucción, de brindarte la confianza, ayuda también a trabajar procesos. Entonces, algo que uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver que eso que está diciendo van a ir a abrir una puerta? Eso implicó muchos procesos. Uf, Órdenes, di una orden, la orden se iba a ejecutar, la orden la di hace una hora, porque eso lo dije a las 7 de la noche, ok, ha pasado una hora fíjate, porque son las memoria. 8:02 Claro, acá. La comprensión de cuáles eran las opciones que él tenía que hacer, y eso lo puede hacer hoy en día basado en una serie de procesos que háganse de cuenta que es como una escalera. Cositas que hemos ido consolidando y hemos ido dando los pasos uno al otro, ¿ok? Entonces esa es otra cosa importante que debemos entender. Disfrutemos cada una de las etapas en las que estamos y vayamos consolidando procesos. Entonces, de eso también forma parte de todo este proceso. No sé si queda algo más para acá, para así es. acotar, Aliani. Ya, yo creo que ya todo está súper claro, ¿no? Y eso que acabas de decir me hizo así como que me sacudió un poquito y eso suele suceder, ¿no? Si no es en una terapia, no se hace. Si no es en una terapia, no va a aprender. Y como siempre decimos, la casa es un laboratorio donde doy el máximo de los aprendizajes, donde hay aprendizaje incidental, donde hay situaciones que resolver de la cotidianidad y de la realidad, porque eso es la vida, cambiante totalmente. Entonces, Exacto. vamos a sacudirnos un poquito de que si no es en terapia no funciona. Los Ujú. papás llegamos a ser los mejores terapeutas de nuestros niños. Por eso es que es Así es. importante aprender, leer, informarse en relación a la condición y de qué manera podemos ayudar a nuestro niño. Es la mejor inversión que podemos darle a nuestros niños el tiempo. Así que, Así es. bueno, Ámbar, Bueno, no me queda más Aliani. que dar gracias a la señora Hilda, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Por allí veo a Milton otra vez, nuestros fieles acompañantes en cada una de nuestras actividades. Sí. Entonces, bueno, Bueno, nos vemos en una no, próxima muchísimas gracias, oportunidad. Que Aliani, tengas una como feliz siempre, noche, que descanses. por compartir todo tu conocimiento y bueno, a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy y también, bueno, a todas las personas que sabemos que en diferido van a ver esta transmisión. Que tengan todos Sí, una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. así que descansen.